Ya. Entonces habíamos quedado aquí, ¿cierto? Habíamos enunciado la existencia de soluciones maximales. Entonces vamos a suponer que el campo dependiente F, definido sobre un intervalo I cruz A, ¿cierto? De esta manera, I cruz A, es una función que satisface la hipótesis del teorema de existencia de unicidad local. Es decir, básicamente vamos a suponer que la f es Lipschitz, es continua en las dos variables Lipschitz con respecto a la segunda. ¿Okay? Entonces, para cualquier condición inicial, T0 y 0, existe una única solución maximal del problema, es decir, la solución cuyo intervalo de definición es la más grande en el sentido de la inclusión. Entonces, fíjense que se necesita una condición inicial. ¿Sí? Entonces, la solución, por supuesto, depende de la condición inicial, y como la solución, siendo una función, depende de la condición inicial, entonces su intervalo de definición depende de la condición inicial, ¿cierto? Cuando uno habla de función, cuando alguien habla de función, está hablando de varias cosas. Está hablando de dominio, está hablando de conjunto de llegada, está hablando de qué es lo que hace la función, ¿cierto? Como su operatoria, cuál es la asignación que otorga a cada una de las variables en su dominio, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de función, habla de, ¿cierto? Cuando yo hablo de función, hablo de dominio, hablo de conjunto de llegada o recorrido, y hablo de qué es lo que hace la función, ¿cierto? Ok, entonces, claro, como la solución depende de la condición inicial, entonces el intervalo de definición, naturalmente, siendo parte de una función, siendo un elemento que determina una función, por supuesto también va a depender de esa condición inicial, y esto define el intervalo maximal de solución. Entonces vimos en algún momento en la clase pasada de que una solución se decía maximal si cualquier extensión, es decir, solución de esto, que contiene el intervalo de definición de la solución maximal, entonces tiene que ser ella misma. No hay una extensión estricta. ¿Sí? No hay una extensión como solución de la EDO. ¿Sí? Ya, y esto es lo que acabo de decir, entonces esto lo voy a borrar. Entonces vamos a demostrar esto. Voy a copiar a la pata, voy copiando a la pata al Sotomayor. Sotomayor, esto es la demostración, es Sotomayor. Claro, demostración de la demostración. Sotomayor. Proposición 5.1, proposición 5, perdón, proposición 1, sección 5, capítulo 1. ¿Ya? Ya, entonces, ya, entonces vamos a definir. Entonces definimos, a ver, para cada solución, voy a seguir la notación phi de I en Rn, solución de EDO, o PBI mejor, solución de PBI, este es PBI, ¿sí? Denotamos I sub psi, el conjunto de R, el intervalo de definición, ¿cierto? Definición, ¿cierto? O sea, me refiero a esto. ¿Sí? El intervalo de definición de la solución que está dado por el teorema de existencia de unicidad, ¿cierto? Por eso esta hipótesis en verde. Yo sé que existe ese intervalo, ¿sí? Y por supuesto ese intervalo contiene a T0, que contiene a T0. ¿Sí? Y entonces la solución maximal se construye
digámoslo así, por axioma de elección, en cierto sentido. Entonces vamos a decir, definimos Imax igual a la unión de los intervalos I sub psi, la unión sobre psi, donde psi es solución de PBI, ¿cierto? Esta unión se toma sobre las soluciones del PBI. Entonces yo tomo una solución de este problema, veo cuál es su intervalo de definición, lo echo en esta bolsita. O sea, lo considero aquí. Tomo todas las soluciones, ¿sí? Y ahí después uno todos los intervalos. Y por supuesto, como cada uno de estos intervalos contiene a T0, este intervalo maximal contiene a T0, por supuesto. ¿Cierto? Entonces una unión bien, digámoslo así, es una unión bien grande. Un conjunto, el índice de la unión es un conjunto bien grande, una unión no numerable, si usted quiere. ¿Sí? Ya, definimos eso, está bien definido. ¿Sí? Eso está bien definido. Es un conjunto no vacío. Y consideramos la función. Aquí voy a copiar una... ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Ya, entonces vamos a considerar la función, voy a ponerla aquí entre comillas por mientras, función siguiente. Vamos a llamarle phi de Imax, que lo acabo de definir en Rn, tal que para cada t en Imax entrega psi de t, donde psi es solución del PBI en un intervalo definida, en un intervalo, solución del PBI definida en un intervalo que contiene a t. Que contiene a t. Profe, Sí, cuando dice que contiene t, en esos casos también puede ser uno de los extremos del intervalo, ¿cierto? efectivamente. Efectivamente, sí, sí, sí. Claro, porque el teorema de existencia de unicidad te entrega un intervalo cerrado. Te entrega un intervalo cerrado, ¿sí? Y por supuesto tú también ese intervalo lo puedes considerar abierto, porque si es solución en el cerrado, es solución en el abierto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el problema, que se puede suscitar un problema cuando de cierta manera llegamos al tope del intervalo de definición original de la f, ¿cierto? De este. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero claro, puede ser cerrado, abierto, lo que sea. ¿Sí? Pero es un intervalo, eso sí, es un intervalo. Por lo Profe, tanto es conexo. ¿Sí? yo tengo una duda. Sí. Hay algo que no entiendo. Si nosotros sabemos que la función sí es solución del PBI, ¿por qué Sí. podemos como hacer una unión bajo todas las sí si todas esas funciones, si es una solución, entonces debería ser única? Es que lo que pasa es que, ya, esa es buena pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Tengo T0 y tengo I0 aquí. ¿Cierto? Ya, entonces yo considero solución del PBI, ¿cierto? Tengo una solución del PBI, cualquiera, ¿cierto? Yo sé que en este intervalo, esta es digamos, psi1, por decir algo, ¿cierto? Esa es mi psi1. Entonces el teorema de existencia de unicidad me dice, mira, tú tienes un intervalo alrededor de T0, y entonces esto yo lo voy a llamar I sub psi1, donde está definida la única solución de este problema aquí. ¿Cierto? Ahora, fíjate, aquí, por aquí, digámosle T1, yo puedo resolver otro problema de valor inicial, ¿cierto? Con condición en T1
psi1 de T1. Y aquí voy a definir entonces el teorema de existencia de unicidad. Vuelve a aplicar y dice, hay una única solución alrededor de este T1. ¿Cierto? Entonces voy a tomar una solución alrededor de este T1, que va a extender para acá. Y aquí, como tú bien dices, aquí debería coincidir con la línea naranja. ¿Cierto? Pero en principio, esta solución que está aquí como completa, yo no la podía sacar inmediatamente del teorema de existencia de unicidad aplicado sobre la condición inicial original. Entonces, como que pude extender. Y ahora, esta otra solución completa, yo le llamo psi2. Y así voy. La junto, y después la uno todas. Uno todos estos intervalitos que se van como superponiendo aquí. Como que voy llenando, y el teorema me dice, mira, hay un momento en que no podía avanzar más. Ese momento puede ser infinito, ¿eh? La solución puede estar definida de menos infinito a infinito, pero hay ocasiones, y es como cuando uno ve, no sé, cuando uno se muera y se vaya al cielo, bueno, Dios te va a decir, mira, todas estas son las ecuaciones diferenciales que resolviste. El 80% de esas ecuaciones diferenciales, el intervalo de definición no va a ser todo R. Entonces, ¿qué dice este teorema? En el fondo es bien constructivo, es un poco, marea un poco, pero es bien constructivo. Al final dice, toma la unión de todos estos intervalos que se están encontrando de esa manera, ¿sí? Que es como una inducción no numerable, tan finita, no sé, ¿cierto? Entonces, lo que dice Sotomayor, básicamente, es decir, mira, voy a tomar el intervalo maximal como la unión de todos los intervalos donde yo puedo encontrar una solución de este problema, sea como sea que la encontraste. ¿Ya? Eso es altamente no constructivo, eso es altamente no hay, como que no hay un algoritmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú las metí en la bolsa nomás, ¿sí? A través del intervalo de definición, pues es importante. ¿Ya? Y después defines esta función, y por eso puse aquí, entre comillas, función, porque esto, a mí no me consta que esto esté bien definido, ¿cierto? Porque a esta altura, voy a tomar un t cualquiera en este intervalo maximal. Entonces este amarillo es Imax. Yo voy a tomar una t que puede estar lejos de la condición inicial. Aquí voy a remarcar dónde está la condición inicial. De ahí parte todo, ¿cierto? Ahora tomo un t que resultó ser parte de esta unión gigante, y yo voy a definir esta función phi, que va a ser mi solución maximal finalmente, va a estar definida en este punto t como phi de t, donde phi es alguna de estas soluciones que encontraste. No sé cómo la encontraste, pero como este pertenece a un intervalo donde está definida una solución, bueno, entonces se puede evaluar. Ahora, aquí, entre medio, en rigor, uno no sabe si hay varias soluciones, po. No sé cómo es la solución ahí. Yo sé que aquí, en T0 hay y 0, pero aquí no lo sé. Y entonces, lo que vamos a mostrar ahora, y eso es lo peludo, eso es lo difícil como de entender, aquí está el rigor matemático, es que efectivamente esto está bien definido como función. Que da lo mismo cuál es la solución que tú vas a tomar como representante en este punto T. Ya, profe, me quedó clarísimo. ¿Sí? Sí, justo iba a preguntar cómo sabemos que está bien definido. Claro. Es bien sutil, pero ahora lo vamos a demostrar. Ya, entonces, veamos entonces que esta función está bien definida. Bueno, si resulta estar bien definida, entonces, como me da lo mismo, ¿quién es el tipo que la representa aquí? Bueno, satisface la de DO. Porque cada una de estas psi, satisface la de DO. Y por construcción, va a ser la solución maximal. Porque si yo tomo cualquier otra solución, ¿sí? Entonces cae dentro de esta bolsa, y como cae dentro de esta bolsa, su intervalo de definición va a estar contenido en el intervalo maximal. Entonces no puede ser más grande. Entonces, si esto está bien definido, inmediatamente es solución.
¿Sí? Ya, la demostración debo confesar que me costó un poco. Voy a tratar de, y aquí la discutimos, eso es lo importante. Ya, entonces veamos que phi está bien definido. Entonces veamos que phi está bien definida. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a probar que phi1, phi está bien definida. Entonces, para eso voy a tomar t en Imax, ¿cierto? Entonces, sea t en Imax y sean psi1 y psi2 dos soluciones del PBI cuyos intervalos de definición contienen a t. Entonces, por demostrar que psi1 de t es igual a psi2 de t. Fíjense que en principio yo no tengo esto directo. Yo lo único que sé es que t está en el intervalo de definición de estas dos soluciones, pero no tiene por qué, a esta altura, no tiene por qué ser iguales, definitivamente. Uno se confunde, yo también me confundí. Yo decía, pero hay existencia unicidad. Pero claro, hay existencia, yo la existencia unicidad la apliqué aquí. Y este punto puede estar lejos, grosso modo. Ya, entonces, ¿cuál es el truco de Sotomayor? Bastante, no sé a quién se le ocurrió esto, pero es bastante inteligente. Entonces definimos el conjunto C, ¿sí? Que son los S en I de psi1 inter I de psi2, tales que psi1 de S es igual a psi2 de S. ¿Sí? Ahora, ojo que esto que está aquí, como I de psi1 e I de psi2 son intervalos y contienen a t, ambos, entonces este es un intervalo no vacío. Este es un intervalo. Ergo conexo. ¿Sí? Es un intervalo no vacío de R. Son dos intervalos no vacíos de R y entonces son un intervalo. Ese intervalo puede ser un singleton, pero, o puede ser cerrado y abierto en un lado, o puede ser cerrado los dos, etc. Pero es conexo. ¿Sí? Ya, entonces, y claro, aquí me equivoqué. Yo no sé si. Déjame ver un poco. Ah, claro, esto es no vacío, yo me había equivocado antes. Esto es no vacío porque en realidad contienen a T0. En realidad contienen a T0. ¿Cierto? Cada uno de estos contiene a T0 porque los psi resuelven el problema de valor inicial. Entonces, cada uno tiene esto a T0. Entonces, este está en T0. Perdón, aquí está T0. Aquí está T0. De hecho, T0 está en este conjunto, en C. Aquí está T0. ¿Sí? Porque al ser soluciones del PBI, psi1 de T0 es psi2 de T0. Y T0 está en este intervalo. Así que no vacío. Es no vacío. ¿Ya? Y entonces lo que les explicaba aquí es que esto es exactamente psi1 menos psi2 a la menos 1 del singleton 0, ¿cierto? Porque este que está aquí yo lo puedo escribir como psi1 menos psi2 de S igual 0. Y eso es exactamente la definición de la preimagen del singleton 0. Por lo tanto, es cerrado. Como psi1 y psi2 son continuos, psi1 menos psi2 también, y C es cerrado, por ser preimagen de cerrado. Preimagen de continua de un cerrado. ¿Ya? Y ahora voy a probar que es abierto. ¿Sí? Entonces, si probamos que C es abierto, en la topología, como bien me soplaron por ahí, en la topología inducida en el conjunto grande, digamos este,
entonces C es igual a I de psi1 inter I de psi2. Entonces ese subconjunto, como es abierto y cerrado, no vacío, dentro de un conexo, entonces tiene que ser el mismo. Y ahí se concluye, y de ahí se concluye, bueno, ahí voy a concluir. Déjenme probar que es abierto ahora. Ya, probemos que es abierto. Probemos que es abierto. Entonces, sea, digámosle tau, o z mejor, no sé. Z, un puntito que está en C. Tengo que probar que hay un abierto. Tengo que probar que hay un abierto. Tal que inter está contenido aquí, ¿cierto? Y contiene a Z. Ya, si Z está en C, entonces psi1 de Z es igual a psi2 de Z. ¿Cierto? Y entonces, al aplicar el teorema de existencia unicidad para el problema I' igual f de ti, sujeto a la condición I en Z igual psi1 de Z, que es lo mismo que psi2 de Z, entonces hay un intervalo de definición, hay una única solución definida en un intervalo que contiene a Z. ¿Cierto? Y entonces psi2 y psi1 van a ser la única solución en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, existe una única solución en un intervalo de la forma z menos a, z más a, o alfa en realidad, siguiendo la notación de ese problema en z menos alfa, z más alfa. Ok. Y entonces z pertenece a z menos alfa, z más alfa, inter I de psi1, inter I de psi2. Que es un abierto, este es un abierto de este conjunto. Porque es un abierto de R intersectado al conjunto, nuestro conjunto universo, el espacio topológico que estamos mirando ahora. Entonces hay un abierto contenido aquí que contiene a Z. Entonces es abierto. Por lo tanto, C es abierto. Profe, Sí. a mí algo no me quedó claro. ¿Por qué sabemos que ese Z menos alfa como Z más alfa, intersecciones, los dos intervalos, efectivamente están contenidos en C y como que no tienen un pedacito afuera o algo así extraño? Porque, a ver, sí, buena pregunta. La unicidad de las soluciones. Espérame. Claro, es porque, claro, en estos puntos, esta solución, que yo no le puse nombre, pero llamémosle psi3, en un punto que esté aquí, aquí y aquí, por existencia de unicidad local, claro, como bien dicen por ahí, ¿sí? Psi3, psi1 y psi2 deben ser iguales. Porque este intervalo de definición de psi1, este intervalo de definición de psi2 y este intervalo de definición de psi3. Y como hay unicidad local, entonces las tres tienen que ser la misma.
Ya, profe, me quedó clarísimo. Bueno, a mí también me acaba de quedar claro. Bien, muy bien. Claro, y este es su conjunto de C. Ahora, claro, eso es lo que uno le confunde un poco. Este intervalo puede ser como, imagínense que Z, este intervalo es justo cerrado en Z. Ahí terminó. Ahí está Z. Y aquí termina I de psi 1 inter I de psi 2. Bueno, estoy intersectando con este intervalo, este no me quedó fuera, pero aquí en este pedazo, que es abierto aquí y cerrado aquí, es abierto en I de psi 1 inter I de psi 2. Esa es la cuestión que uno lo marea un poco, a mí por lo menos. ¿Sí? ¿Está bien? Hay que darle una vuelta, ¿eh? Hay que mirar un poco la demostración. Si ustedes miran Sotomayor, esto un poquito menos explicado. Ya, y entonces, con esta propiedad topológica de los conexos en R, de los intervalos, entonces yo concluyo de que C es igual a I de psi 1 inter psi 2. Entonces, si C es igual a I de psi 1 inter I de psi 2, entonces para todo punto en la intersección, las funciones son iguales, en particular para st. Y entonces da lo mismo la elección de psi 1 y psi 2 que yo tome para definir phi. Entonces está bien definida. Por construcción es solución de la EDO, y por construcción no hay ningún intervalo más grande que este que sea dominio de una solución de la EDO. Entonces el intervalo maximal. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya, no voy a escribir esa parte porque piénsenlo un poquito cómo concluir. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, vamos con esta propiedad que a mí me parece importante y con esto ya vamos a cerrar el primer capítulo. Ya, entonces, ¿cuál es una propiedad de la solución maximal? Es que, a ver, creo que hice un esquemita, claro, hice el esquemita aquí. Voy a borrar todo. Tengo páginas para allá, sí. Ya, entonces, ¿qué dice el teorema? Supongamos que hay existencia de unicidad local y entonces vamos a considerar la solución maximal, ¿sí? De este DO. Ya, entonces vamos a considerar la curva solución. La curva solución. El gráfico de la solución, en el fondo. Eso es lo que voy a considerar. Entonces, el gráfico de la solución, si estamos considerando una función de RNR, entonces el gráfico de la solución está en el plano, ¿cierto? Y me gustaría estudiar el comportamiento de la solución cuando yo me acerco a los extremos del intervalo maximal, ¿sí? Que yo lo llamé T0 menos Amax, T0 más Bmax. ¿Sí? O sea, y, digamos, este es T0, este es T0 más Bmax, y este es T0 menos Bmax, perdón, menos Amax. ¿Ya? Entonces yo quiero ver cómo se comporta. Aquí tengo la condición inicial I0. Yo sé que la solución pasa por aquí. La solución está definida en todo este intervalo. Me gustaría saber qué pasa con la solución cuando yo me acerco aquí. Cuando el t, ¿cierto? Todos estos puntos son de la forma t, phi de t, donde phi es la solución maximal. Entonces me gustaría saber cómo es el comportamiento de la solución cuando me acerco al extremo del intervalo. ¿Qué puede pasar? ¿Explotan? ¿No explotan? Etcétera. Ahora, también depende del dominio de la f, porque fíjense, recuerden que la f tiene, el dominio de la f es en el plano. ¿Sí? Es en el plano. Entonces el dibujito es así. Ya, digamos que este es el intervalo de definición original, I. Y por acá tengo el intervalo de definición en el eje Y para la f. Este es I, este es T. Y entonces este cuadradito, grande o mayor,
Este que está aquí es omega, que es I cruz A, ¿cierto? A es este intervalo. Esto define A y esto define I. Ya, y aquí entre medio está T0 y por aquí está I0. Yo doy la condición inicial y esta cosa empieza a andar, ¿cierto? Empieza a andar, hay una solución. Y los puntos que están aquí son de la forma T, phi de T, con phi de I max en Rn, solución maximal. Entonces puede pasar varias cosas. Por ejemplo, puede pasar de que Imax coincida por un lado con el intervalo original I, definición de la... O sea, claro, el intervalo de definición es la primera variable de la función f, pero quizás el extremo derecho, por decir algo, no alcanza a llegar ahí. No alcanza a llegar hasta acá, ¿cierto? Entonces la solución va a estar definida, hay que mirarla en este como rectangulito contenido aquí. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? Si yo me acerco con el tiempo a uno a los extremos del intervalo de definición de la solución maximal, que puede estar contenido estricto en el intervalo original, entonces la solución tiene que irse al borde de este conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, para acá, el borde de I coincide con el borde de I max. Déjenme poner aquí en verde I max. ¿Sí? Entonces, aquí en este ejemplo, cuando t tiende para acá, lo que puede pasar con la solución es que la solución tiene que irse al borde de este rectángulo. ¿Sí? Entonces, la solución puede hacer esto. Por ejemplo. Ahí llego al borde. O puede hacer esto. Pero fíjense que si el intervalo de... Pero no puede hacer esto. ¿Por qué no puede hacer eso? Digamos, esta línea está permitida. Esta línea está permitida. ¿Por qué esta línea no está permitida? A ver, Porque no pregunta. está ocupando el intervalo maximal. Exacto. Porque no estoy llegando al intervalo maximal. ¿Cierto? Este es T0, este sería T0 menos A max. Y yo estoy tomando T tendiendo a ese extremo. Entonces, en este ejemplo, esto no puede pasar porque en realidad estoy diciendo, oye, pero entonces estáis diciendo que en realidad tu intervalo maximal llega hasta ahí nomás, no hasta acá. Otra pregunta, ¿puede hacer esto la solución? No, porque se saldrá del intervalo de definición. Claro, no estaría, se saldría del intervalo, o sea, del conjunto de definición de la f, y entonces esto, recuerden que la phi resuelve la EDO, entonces la phi hace esto. Entonces, si pasa para acá, esto no tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si la f hubiese sido 1 menos phi cuadrado, y la phi es menor que menos 1, esto es negativo, se sale del dominio, no tiene sentido. Así que eso tampoco puede pasar. ¿Sí? Esto no. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Es sobre como el intervalo I sub alfa que Sí, teníamos del teorema de existencia y unicidad. Y sí. este intervalo I max, ¿por qué como que uno no contradice al otro? Este contiene ese que tú dijiste del I menos alfa, I más alfa. De hecho, esa es la construcción que acabamos de hacer en la demostración del teorema. Tomamos todos esos I, T0 menos alfa, T0 más alfa, y lo unimos todo. Y ahí llegamos al intervalo maximal. Ya, bacán, bacán. ¿Mm? Me quedó clarísimo todo. Ya. Ya. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
cuando t tiende a Imax y el extremo, tiene un extremo de Imax y el extremo no coincide con el extremo del intervalo original. Pregunta, ¿puede hacer esto? A ver, voy a hacer tres curvitas. Esa y esa. Voy a llamar Profe, ¿cuál es la 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál no puede ser? ¿Por qué? Según el teorema. El teorema me dice, si yo me acerco al extremo del intervalo maximal, entonces el gráfico tiene que tender al borde del conjunto de definición de la F. Ahí, ¿La 1 no podría? la 1 no puede, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué en la 1 estoy diciendo algo errado? Porque no llega al intervalo de... No estoy llegando a T0 más Bmax, ¿cierto? Así que ahí no es que esté, no es que no esté, no es que claro, no es que esté contradiciendo esta parte, que tiende al borde, sino que simplemente no estoy tomando la secuencia correcta. ¿Ya? Entonces esto no pasa porque en realidad no me estoy yendo al extremo. ¿Puede pasar 2? Sí. Ya, aquí T tiende a Tmax, perdón, a T más Bmax, al extremo derecho del intervalo. Pero este punto está en el borde de omega, yo lo veo como adentro. E interior a omega, omega es esta línea grande aquí. ¿No? No sé No, si... no omega, porque el omega es el negrito, ¿o no? Sí, sí. Omega es esto. O sea que tendría que irse como al 3, o sea, a donde va el 1, pero hacia el borde donde intersecta. Como hacia la esquina, Derecho. entre el Sí. amarillo y el negro, como Claro, por ahí. este no puede ser, esto simplemente no cumple esto, ¿cierto? Así que chao. Ese no puede ser figura, si este es Imax. Este 2 tampoco. Porque ahí tiende al extremo de Imax, pero el punto donde llegó el gráfico, t, phi t, no es el borde de omega. Así que tampoco puedes pasar. Y esto tampoco pasa, porque ahí me pasé del intervalo maximal. Es cierto que este eventual gráfico de t, phi de t llega al borde de omega, pero me pasé del intervalo maximal. Entonces aquí lo único que puede pasar realmente es que suceda esto. Eso sí. Eso es lo único que puede pasar. O para abajo también. Po. Y también puede ser, déjenme ponerlo con verde aquí. Y también para abajo, porque también puede pasar esto. Eso también puede pasar. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que t, phi de t tiende al borde de omega cuando t tiende a extremo? Voy a ponerlo t0 más bmax o t0 menos amax. Disculpen mi notación, pero así no entiendo yo. Ya, esto lo explica Sotomayor. Dice, significa que para todo K compactamente contenido en omega, existe un T barra mayor que 0, tal que, digamos que estoy tomando esta. ¿Sí? Existe un T barra menor que T0 más Vmax en realidad, estrictamente, tal que t, phi de t no pertenece acá para todo t mayor o igual que t barra. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Déjenme hacer el dibujito aquí, un poquito más chico. Este es omega. ¿Ok? Digamos que Imax
El intervalo maximal está aquí metido. Este es Imax. ¿Cierto? Entonces la solución se mira aquí nomás. Ya, ¿qué dice? Y este de aquí sería T0 más Vmax. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice, tú tomas cualquier compacto de omega. Entonces, por ejemplo, así. Este está metido adentro. Ese puede ser K. ¿Cierto? Esto es compactamente contenido. Compactamente contenido. ¿Qué dice el teorema? Si yo me acerco a T0 max, T0 más Vmax, entonces el gráfico tiene que salir de K. Entonces, aquí en un cierto punto T barra, a partir de un T barra, la solución no puede estar en este K. Entonces, la solución puede estar como aquí nomás. Aquí viviría T, phi de T. Claro, si agrando el compacto y lo pongo más exigente, más cercano a omega, claro, el T barra tendrá que ponerse más cercano a T max, ¿cierto? Pero en algún momento sale. Eso significa converger al borde. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque eventualmente el omega puede ser no acotado. Puede ser no acotado. ¿Sí? Ya, no sé si dar ejemplo o ir a la demostración. La demostración es nuevamente existencia unicidad. Básicamente, voy a garabatear la demostración más que otra cosa. Entonces, esquema de la demostración. Voy a hacer el monito, porque está bien explicado en Sotomayor, pero a mi modo de ver, le falta un monito. Ya, supongamos que no. Entonces, supongamos que ¿Qué vamos a demostrar? Como que me perdí un poco. voy a demostrar que si yo tomo T tendiendo a uno de los extremos del intervalo maximal, el gráfico de la solución tiene que tender al borde de omega. Ya, bacán. Eso. ¿Y eso qué significa? Insisto, que para todo compacto contenido en omega, la solución al tomar T cercano a un extremo del Imax, se sale de ese compacto. ¿Cierto? Ya. Entonces, suponemos que existe un compacto K, compactamente contenido en omega, tal que, bueno, y una sucesión, y T sub K tendiendo a, digamos, T0 más Vmax. Este es intervalo o extremo derecho, digámoslo así. Derecho. Para el otro lado lo mismo, derecho de Imax. Tal que TK, phi de TK está en el compacto para todo K. Voy a ponerle N mejor a esto. No, sí, no. Ya, pongámosle N, pero no es el N de Rn, por favor. O quizá escribo K. No, el compacto lo voy a cambiar. Voy a poner C. ¿Ya? Sale de C. Se queda siempre en C. Entonces el monito. ¿Cuál es el monito? Este es omega. ¿Cierto? Este es Imax, por decir algo. ¿Sí? Y aquí tomo la sucesión. Esta sucesión es TK. Y voy a tomar un compacto contenido en omega. O sea, el gráfico está contenido en K, en C, perdón. Entonces, el gráfico de la función para estos puntos está siempre metido aquí adentro. Por lo tanto, voy a llegar a un punto aquí, converjo, porque como C es compacto, esta sucesión de punto aquí,
tk, phi tk, como pertenece a un compacto, converge salvo su sucesión. ¿Cierto? Entonces tomo la sucesión convergente. Como converge, converge un punto aquí. Un punto de la es un punto T0 más Bmax, phi de T0 más Bmax. Va a existir eso. ¿Sí? Y entonces aquí, en este punto, aplico el teorema de existencia unicidad, con condición inicial. No puedo tomar T0 más Bmax, pero puedo tomar un TK que esté bien cerquita aquí. Yo aquí hago un zoom, y yo sé que aquí está T0 más Bmax, y aquí bien cerquita hay un TK. Pero como aquí hay cotas uniformes para la F, entonces hay un intervalo de largo TK más alfa, TK menos alfa, donde hay una solución definida, una única solución definida. Y como ese alfa es uniforme, entonces voy a pasar para la derecha. Si tomo K suficientemente cercano a T0 más Bmax. Y entonces voy a tener una solución definida en un pedacito, solución de la misma EDO, con condición inicial T0 y 0, pero que se pasa del intervalo maximal. Contradicción. No puede ser. ¿Sí? ¿Se entendió? Si contradice que sea intervalo maximal. Claro. Claro, entonces ahí se explica mejor, pero es básicamente ese es el mono. Aquí está T0 más Vmax. Ya, entonces TK, claro, TK, phi de TK pertenece a C para todo K suficientemente grande, ¿cierto? Y entonces aquí, bien cerquita, claro, y entonces existe un M mayor que 0, que sería el máximo, defino M igual el máximo de la norma de la F de Tx, donde Tx están en C. Ese es un número. Voy a decir que la función alcanza su máximo en un compacto. ¿Ya? Y entonces existe alfa, tomo alfa, el mínimo, entre, claro, como el compacto está contenido, digamos que aquí está el compacto, aquí está el compacto C, y por acá afuera está omega. Entonces aquí hay un pedazo uniforme, que puede ser A. ¿Sí? Entonces todo este pedacito que le falta va a ser A, todo este pedacito que está aquí es A. Y entonces voy a tomar el mínimo entre A y B partido por M, donde B es este pedacito que me falta acá, para moverme. ¿Sí? Tiene un largo uniforme, es un alfa uniforme, un pedacito así, alfa. Y entonces yo sé que la EDO I' igual f de t, i, sujeto a la condición i en tk igual phi de tk, tiene una única solución definida este intervalo de largo alfa uniforme. Como este largo es uniforme, yo tomo un k, como tk converge a t0 más bmax, yo puedo tomar un k suficientemente grande para que la distancia aquí sea menor que alfa medio, por ejemplo. Entonces, si esta distancia es menor que alfa medio y el intervalo de definición de esta es por lo menos alfa, el intervalo de definición pasa para acá, alfa medio para la derecha. Y eso contradice la maximalidad del intervalo maximal. Esa es exactamente la demostración. Ya, entonces voy a concluir con algunos ejemplos. Me parecieron muy interesantes, no sé si los voy a alcanzar a hacer todos. Pero, por ejemplo, yo empecé a jugar un poquito. Por ejemplo, tomen la siguiente DO. I' igual 1 menos I cuadrado. ¿Ya? La F va de R cruz R en R. En realidad no va de R cruz R, va de R cruz menos 1, 1. Este sería omega.
¿Sí? Aquí pasa algo bien curioso, fíjense. ¿Quién es solución de este EDO? Entonces, bueno, ¿cómo es el omeguita? Que estuvimos leseando todo este rato, es menos 1, 1, franja cerrada por arriba, franja cerrada por abajo. Esto es omega. ¿Y quién es la solución de esto? Bueno, es fácil ver que I de t igual seno de t más c, donde C en R es la solución general de esta EDO. Está definida en todo R. Está definida en todo R. ¿Sí? Y no es... sí, está definida en todo R. Y no es extraño pensar que está definida en todo R, porque esta función es acotada. Entonces el M es uniforme, entonces lo voy pegando. Entonces el intervalo maximal de solución de esta es R. Y como es seno, es así, pues, ¿cierto? Entonces verifiquemos el teorema para esta. ¿Quién sería T0 más Bmax? Sería infinito, ¿cierto? Y max es menos infinito infinito. ¿Cierto? Y entonces uno dice, chuta, ¿y qué sería? O sea, voy a estar tomando t tendiendo a infinito. Voy a estar tomando t tendiendo a infinito. Bueno, ¿qué dice el teorema? Por eso quería hacer esta discusión por los dominios que no son acotados, o sea, no como este mono, que es como fácil de ver. Aquí es donde cobra sentido esta definición de tender al borde. Significa que me salgo de cualquier compacto. Y eso es justamente lo que pasa si me voy con t infinito. Tomo cualquier compacto, contenido en omega, compacto C, bueno, me voy a salir. Porque la solución está definida en todo R. Ahora, nótese una cosa. Tiene una cantidad numerable de puntos en el gráfico de la solución maximal, t, phi de t, que tocan el borde de omega. Eso no es contradictorio con el teorema. A mí me parece como extraño, pero en realidad no pasa nada. Fíjense que esta toca el borde de omega y después se devuelve. Eso es lo que pasa. O sea, las soluciones pueden tocar el borde del intervalo y después como devolverse y seguir estando definidas. Me parece interesante. Otro ejemplo, para concluir. I' igual 1 más i cuadrado. Raíz de 1 más i cuadrado. Entonces, ¿quién sería la f? Aquí está definida de R cruz R en R. Está definida en todo el plano. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál era la solución? Tangente, creo. I de t igual tangente. ¿Es cierto esto? Y prima, la derivada de tangente es secante cuadrado. Secante cuadrado es 1 partido por coseno cuadrado. Y coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Si divido por coseno, me queda, por coseno cuadrado, me queda 1 sobre coseno cuadrado más tangente cuadrado igual, perdón, 1 más tangente cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces esto es 1 más tangente cuadrado de t, es decir, 1 más i cuadrado. Entonces no hay raíz aquí. ¿Sí? Está bien el cálculo, ¿no? Díganme, por favor. ¿Parece bien? Sí, profe. Ya, entonces fíjense. Está la f, en principio, es mejor que en el caso anterior en algún sentido. Esta está definida en un pedazo nomás, en esta franja. Esta está definida en R cruz R. ¿Y cómo es tangente? Tangente es así. Digamos, la solución maximal con condición i en 0 igual 0 es tangente. Entonces, así. ¿No? Entonces, Imax, en este caso Imax,
y max es menos pi medio, abierto. Entonces, si ahora yo tomo de nuevo, ocurre lo que dice el teorema, si los teoremas no se equivocan. Tomo un compacto de R2, porque es un compacto de omega. Este sería omega. Entonces tomo un compacto. Bueno, si me acerco, obviamente, cuando t tiende a Tmax, no puedo irme a este borde de omega, porque la solución está definida hasta ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene una asíntota. Entonces, para un t suficientemente cercano al borde de Imax, se sale de cualquier intervalo. ¿Sí? Ya, mucho. Me faltaron 2 ejemplos, pero lo hago mañana. ¿Preguntas? Hay preguntas en el chat. 2, no sé. 2, concuerdo, no sé. Ah, pero eso fue de delante.